Oh, Father in heaven, Padre que está en los cielos, we're thankful for your Spirit estamos agradecidos por su Espíritu, that has wrestled with us que ha batallado con nosotros so that we may not be lost, para que no nos perdamos, but that we may be saved pero que podamos ser salvos by the power of the indwelling Christ. por el poder de la morada de Cristo. Thank you for the love Gracias por su amor that is in your heart que hay en su corazón for sinners such as we, por pecadores como nosotros, that there's hope y que hay esperanza in Jesus Christ. en Jesucristo. We thank you. Le agradecemos. With us tonight. More con nosotros en esta noche, We ask it in Jesus. porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Good evening. Buenas tardes. It's almost sad to me. Y se me hace muy triste Time has gone by so quickly. que el tiempo se haya ido tan rápido, We've just started studying, porque recién comenzamos a estudiar, but I've enjoyed my time with you. pero he disfrutado mi tiempo con ustedes. Enjoyed your time? ¿Han disfrutado ustedes su tiempo? Amen. Amén. You may look a little tired, Y puede que nos veamos un poquito cansados like you're not sure you want to study. y no estamos seguros si quieren o no estudiar. Do you want to go home? ¿Quieren ir a casa Or do you want to study? o quieren estudiar? Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Let's take our Bibles. Vamos a nuestras Biblias Turn to 2 Corinthians chapter. y vamos a 2 de Corintios capítulo 5. We're going to have to do part 1 and part 2 Y tendremos que hacer la parte 1 y 2 because of the time that we have tonight. por el tiempo que tenemos, That by the grace of God, pero por la gracia del Señor we're going to do the first half tonight. vamos a hacer la primera parte de hoy We'll complete this tomorrow, y completaremos esto mañana. but we'll do the first half tonight. Así que haremos la primera parte hoy. We're just touching the surface. Tan solo estamos tocando la superficie. The Bible is deep, brother. La Biblia es muy profunda, Jesus hermanos. is deep. Dios es profundo. 2 Corinthians 5, 2 de Corintios 5, beginning in verse 17. versículo 17. Let's read that together. Vamos a leerlo juntos. The Bible says, La Biblia dice, therefore, de modo if any man be in que Christ, si alguno está en Cristo, he is a new creature. nueva criatura es. He is a what? ¿Qué cosa? He is a new creature. Una nueva criatura. All things Las cosas viejas passed away, pasaron. and all things, He aquí, how many things? ¿cuántas cosas? All things Todas become new. son hechas How nuevas. much of our life ¿Cuánto de nuestra vida is to change debe cambiar as a result of Jesus? como resultado de Jesús? The whole life. Toda la vida. Everything about us. Todo sobre nosotros. Somebody tells me Algunos me dicen that they've met Jesus, que han conocido a but Jesús, they haven't changed. pero no han cambiado. They still talk the same. Aún hablan igual, They still dress the same. aún se visten igual, They still eat the same. aún comen igual, They still live the same. aún viven igual. Nothing changed. Nada ha cambiado. I will tell you, Y les puedo decir that man, que ese hombre, that woman esa mujer, has never met Jesus. jamás ha conocido a It is Jesús. impossible Porque es imposible to come in contact with Christ estar en contacto con Cristo and not be changed. y no ser cambiado. Everything Todo about us sobre nosotros cambia when we meet Jesus. cuando conocemos a Jesús. This is our great need. Y esta es nuestra gran necesidad. We must meet Jesus. Necesitamos conocer a Jesús. And when we meet Jesus, Y cuando conocemos a Jesús, a radical change un cambio radical takes place. ocurre. What type of change? ¿Qué tipo de cambio? Radical. Radical. Do you like radical changes? ¿Les gustan los cambios radicales? In order to be ready for the coming of the Lord, Para estar listos para la venida del Señor, there must be a radical change. tiene que haber un cambio radical. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we talked about going back into that most holy place. hablamos acerca de la necesidad de regresar al lugar santísimo. In that most holy place, Y en ese lugar santísimo, eyes come open. nuestros ojos se We abren. begin to see what's happening. Comenzamos a ver qué está sucediendo a nuestro alrededor. Getting ready to jump back in. Y estamos a punto de regresar a ese punto. Our quest, Y nuestro viaje en esta tarde understand, es entender in 2025, que en el 2025, how close qué tan cerca are we to estamos the limit? al límite. This is our quest. Ese es nuestro propósito hoy. Now take your Bibles and go to Matthew. Vamos a nuestras Biblias a Mateo 2. Now, what we're studying Y lo que estamos estudiando is countdown es la cuenta regresiva to collapse. al colapso. Something is about to collapse. Algo está a punto de colapsar. America, En Estados Unidos, of America,
The nation of La America nación de Estados is Unidos about to collapse. está a punto de colapsar. Colombia está a punto de colapsar. World, El mundo está a punto de colapsar. we're getting ready to see the end of the world. Nos estamos alistando a ver el fin del mundo y la venida de Jesús. And we need to find out Y necesitamos saber in 2025 si en el 2025, how close. qué tan cerca. Not because I say so, No porque yo lo diga, but looking at the evidence. pero viendo la evidencia. This says Esto nos dice time is almost finished. que el tiempo casi se acaba. And what we've been years learning, Y lo que nos tomó años they aprender, will have to learn tendrán que aprenderlo in a few months. en pocos meses. In a what? ¿En cuánto? In- Pocos meses. I believe that in Y 2020 yo creo que en el 2025 we're in those few months. estamos en esos pocos meses. We're going to prove it Y vamos a comprobarlo by the grace of por God. la gracia de Dios. But in order to do this, Pero para hacer eso, the next sentence says la siguiente oración nos dice, they will also también have much tendrán mucho to unlearn que desaprender and much y mucho to learn again. que aprender otra vez. Because we think that we know things Porque pensamos que sabemos las that's not in the cosas Bible. That's not in the Bible. que no están en la Biblia, And God must make us unlearn those things. que el Señor tiene que hacernos desaprender cosas. We have prejudices Tenemos of prejuicios things that we can't know. de cosas que no That's sabemos, not in the Bible. que no están en la We Biblia. have much to unlearn. Tenemos mucho que desaprender Then learn again. y mucho que aprender también. We're going to learn in a few months. Sí, y tenemos que hacerlo en pocos meses. This is what we must do. Es lo que tenemos que hacer. But in order to do this, Pero para hacer esto, you must remember the puzzle. tenemos que recordar el You rompecabezas. remember the puzzle? ¿Se acuerdan el Been rompecabezas? putting together a puzzle. Hemos estado juntando And rompecabezas I've dumped a lot of y pieces. hemos lanzado muchas piezas. We've got to now start arranging them. Y ahora tenemos que empezar a ordenarlas. You remember there are three things that has to happen. ¿Se acuerdan que hay tres cosas que tienen que suceder? What's the first thing after I dump them out? ¿Qué es el primer paso ya luego de vaciar las piezas? I need to understand the picture. Necesito entender la imagen. What's next? ¿Y qué sigue después? The limits, Los the límites, borders, los bordes, the edges. las esquinas. What's next? ¿Qué sigue después? Then I put down the inside, Ahora poner lo de adentro, the nitty-gritty detail. los detalles más minuciosos. We know what the picture is now. ¿Sabemos cuál es la imagen? That goes from Genesis to Que Revelation, va de Génesis al beginning Apocalipsis, of time to the end of time. del comienzo al fin del tiempo. What's the picture? ¿Cuál es la imagen? The sanctuary. El santuario. We see the picture. Vemos la imagen. It has three parts. Tiene tres partes. How many parts? ¿Cuántas partes? What are the three ¿Y parts? cuáles son esas tres Even a partes? child can understand. Hasta un niño lo puede entender ahora. What are the three parts? ¿Cuáles son las tres partes? Outer court. El atrio. What else? ¿Qué más? Holy place. El lugar santo. else? ¿Qué más? Most holy place. El lugar santísimo. Good. Muy bien. That's all we need to know. Es todo lo que necesitamos saber. Through the entire Eso nos lleva en toda la línea de tiempo, del Génesis al Apocalipsis, beginning of time. del principio del tiempo al fin del tiempo. Now the limits Ahora, los that are límites set que están in the establecidos sanctuary en el santuario is how long? es cuánto tiempo. I heard a little whisper. Escuché un pequeño All of susurro. us who have studied should know. Todos los que estuvimos aquí deberían saber. 7,000 years. 7000 años. We proved it from the Y Bible. lo comprobamos en la Biblia. From the Spirit. Lo comprobamos en el Espíritu de Profecía. That is the limits. Esos son los límites. Can't put everything together No podemos llenar todo unless you put the a limits. menos que tengamos los límites. And then we fill in the inside. Y luego empezamos a llenar lo de That's the adentro. work of redemption. Esa es la obra de la The redención. last piece Y la última pieza of the puzzle de ese rompecabezas is when Jesus es cuando Jesús comes out of the most holy, sale del lugar santísimo, puts his hand pone su mano on the head of the scapegoat sobre el macho cabrío. for ¿Para qué? to Para crush. aplastar la cabeza de Satanás. And just as we lost Eden Y ese Edén perdido, through the work of the a serpent, través de la obra del Salvador, when the serpent is destroyed, perdón, a través de aplastar la cabeza de la we shall serpiente, regain Eden. ahora se convierte en el Edén restaurado. Eden lost El Edén will perdido be Eden restored. será el Edén restaurado. And 7,000 years Y 7000 años after sin into the world, desde que el pecado entró al we'll be mundo, right back seremos traídos de on vuelta the earth a la tierra with no curse. sin la maldición. We will have a new heaven Tendremos un cielo nuevo and a new earth. y una tierra nueva. This is the story of redemption. Esta es la historia de la redención. Now what we did, Y lo que hicimos, we stopped right here. vamos a hacer una pausa ahí. What I'm going to do, Ahí es donde nos quedamos. I'm going to back up just a few Voy steps, a retroceder unos cuantos pasos and then we're going to y begin luego forward. vamos a avanzar de donde nos quedamos. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, in order to we found out
Y vimos that this sign que este símbolo is not the sign that God gave. no era el símbolo que Dios nos dio. What sign ¿Qué símbolo did God give us? Dios nos dio The Seventh Adventist Church. a la iglesia adventista del He séptimo gave us día? a logo. Él nos dio un logo. He gave us a symbol. Él nos dio un What símbolo. was the symbol? ¿Cuál era el símbolo? 3 angels Los 3 ángeles flying in the midst of heaven. volando en el medio del cielo. ¿Será que eso está en la Biblia? Where in the Bible? ¿Dónde en la Biblia? Revelation. What Apocalipsis. chapter? ¿Qué capítulo? 14. 14. What verses? ¿Qué versículos? 6 through 12. 6 al 12. Praise God. Alabado sea el Señor. Our message. Este es nuestro mensaje. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, that is not our message. ese no es nuestro mensaje. You know, if a toilet was not working, Si ¿cómo le llaman aquí? El servicio higiénico, ¿está bien? you ¿Sí? put up a sign on Si le ponemos una señal, it. What does the sign ¿qué say? dice el señal cuando no funciona? Fuera de servicio. Out of order. Fuera de servicio. This sign Esta señal on our church, en nuestra iglesia, this sign right este símbolo here is an evidence es una evidencia church que nuestra iglesia out of order. está fuera de servicio. It's not working. No está funcionando. We've got the wrong sign. Tenemos el símbolo incorrecto. If I had time, Si tuviese I tiempo, could show you in the Bible. les podría mostrar desde la The Biblia Bible told us que la Biblia nos dijo we would seek to change our logo. que cambiaríamos nuestro logo. The Spirit of prophecy told us Y el Espíritu nos decía también, just before the close of justo antes del cierre de la gracia. we're here. Estamos aquí. But this is still God's church. Pero esta sigue siendo la iglesia de Dios. Dragon El is dragón wroth, se llenó de ira contra la mujer. and so if this was not God's Así que church, si no fuese la iglesia de then Dios, we would see no attack of entonces no veríamos ningún ataque a la iglesia. But the attack Pero el ataque is evident es evidencia that Satan, de que Satanás quiere destruir esta iglesia. this is the original publication of our church, Estas eran las publicaciones originales de la iglesia, published since 1849. desde 1947. What symbol is on there? 1849. ¿Qué símbolo vemos ahí? The 3 angels. Los 3 ángeles. Oh, I'm sorry, I forgot to do this. I forgot. Y olvidé hacer esto. Welcome. Bienvenidos. I didn't welcome you. No les di la bienvenida. I don't want to forget my manners. Y no quiero perder mis buenos modales. Amen? Amén. Welcome, Así que bienvenidos. brothers and sisters. Bienvenidos todos, hermanos y I hermanas. also want to add, Y también quiero sumar, because you can never have an assembly this big porque jamás podemos tener una asamblea así de grande without having some spies. sin que haya espías. So I know that there are spies Así que yo sé que hay espías that are watching. que están viendo. And so I want to welcome the spies. Así que también quiero darle la bienvenida a los espías, Just so we know, you know that we know you're here. para que sepan que nosotros sabemos que están aquí And that you're welcome. y que están bienvenidos. Welcome, spies. Así que bienvenidos los espías también. Amen? Amén. Everybody's welcome here, Todos están bienvenidos aquí, as long as we obey. mientras obedezcamos. All right, let's continue. Muy bien. Continuemos. What we need Lo que is necesitamos a revival and reform. es un reavivamiento y reforma, no una nueva iglesia. Like Elijah, Pero como Elías, repair. el reparar. If you look at the denominations, Si vemos las denominaciones del you'll mundo, find every other vemos que denomination todas las demás has denominaciones the same logo. tienen el mismo logo. The Church of God, La iglesia de Dios, Southern Baptist, los bautistas sureños, Council of Churches, la iglesia del Concilio Nacional, la luterana, la metodista, todas tienen el mismo símbolo. is not our distinctive message. No es un mensaje distintivo. In the En sanctuary, el santuario, where do you see the flame? ¿dónde vemos la llama? Most holy place, ¿En el lugar holy place. santo, santísimo o en el atrio? That symbol Ese símbolo is a message es un mensaje that's designed que está diseñado to take us out of para the most holy place, sacarnos del lugar santísimo back into the outer. de vuelta al atrio. That's what that message is. Es lo que hace ese mensaje. It has closed the door of the most holy. Cierra la puerta del lugar santísimo. Because inside the outer court, Porque dentro del atrio you can eat what you want to eat, podemos comer lo que queremos, wear what you want to wear, vestirnos como queramos, play what you want to play, jugar lo que queramos you jugar. can do what you want to do, Podemos hacer lo que queramos hacer. you can live how you want to live, Podemos vivir como queremos vivir, but not in the most holy. pero no en el lugar santísimo. In the most holy, En el lugar santísimo there must be a radical. tiene que haber un cambio radical And we want to go back in there. y tenemos que volver ahí. The 3 angels, Los 3 ángeles, how does the first angel start? ¿cómo comienza el mensaje del primer ángel? Revelation 14:6. Apocalipsis 14:6 nos I dice, saw another angel y ve en medio del cielo volar a otro ángel, having never teniendo el evangelio eterno to preach and to para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. What did his message say? ¿Y qué decía su Would mensaje? you repeat it with me? Lo pueden repetir conmigo. Fear God. Temed a Dios. This is verse 7.
Versículo 7. Give Y glory. dadle gloria. Give what? ¿Dadle qué cosa? Give glory to him. Gloria. Why? ¿Por qué? For the hour. Porque la hora de su juicio ha llegado. So the first angel's Así message que el mensaje del primer ángel brings us to the hour of judgment. nos apunta la hora del juicio. Question. Pregunta, Does judgment? ¿será que el juicio sucede en el atrio? No. Does judgment ¿El juicio happen sucede in the holy place? en el lugar santo? No. Judgment El juicio sucede en el lugar santísimo. So the first angel Así que el primer ángel takes us from the outer court nos lleva del atrio to the holy place a través del lugar santo adentro del lugar and it santísimo separates us y nos separa from the world del mundo and from the churches. y de las iglesias And it makes us a distinct. y nos hace un pueblo This distinto. what makes us different Esto es lo que nos hace diferentes de los católicos, the Baptists, de los bautistas, the Lutheran de los luteranos, the worldlings. del mundo. Has separated us Esto nos ha from the separado world, del the mundo, popular churches, de las iglesias populares y nos ha traído sacred nearness, a into a sacred nearness una cercanía sagrada with Jesus Christ. con Jesucristo. This is the purpose. Este es el propósito. That message looks different from all Ese the rest. mensaje se ve diferente al resto. Like Esther, Y como Esther, before the crisis, que before the antes de la crisis, we must realize tenemos que darnos cuenta distinctive identity. nuestra identidad distintiva. We have been robbed. Hemos sido robados. 25 million Seventh Adventists. 25 millones de adventistas en el mundo han sido robados. We've been robbed. Hemos sido robados. And it's amazing Y es impresionante how tricky the devil is. qué tan tramposo es el enemigo If you were at your house que si estamos en nuestra at casa 11 o'clock at night, a las 11 de la noche, just before midnight, justo antes de la medianoche, you're sleeping, y estamos durmiendo, and a man comes into y you, viene un hombre a la casa y nos roba, he takes que toma your television. nuestro televisor Well, no, that's all right. y digamos, ok, está bien, Take your television. que se lleve el televisor, He takes something else. pero He takes something else. digamos que se toma algo Your más, most valuable possession, algo valioso, and your money, y nuestro dinero, and your valuable things. nuestras cosas valiosas. And while he's getting ready to Y leave, mientras está a punto de irse, someone else looks and sees alguien mira that you've been robbed. que nos están robando And they come to your house, y entran a la casa on the door, y tocan la puerta and you wake up, y nos despertamos bleed in your eye. y estamos ahí moviendo los ojos y nos despertamos. And what's wrong? ¿Qué pasó? And you say, Y decimos, the man outside, el hombre afuera he says, nos dice, you've been robbed. te están robando, You've been robbed. te han robado. All of a sudden, De repente, person la persona calls the police, llama a la policía, not on the one who robbed them, no al que le robó, but he calls the police sino que ahora llama a la policía on the one al que who told him le dijo he's been robbed. que le están robando, que le robaron. Brothers and sisters, Eso es lo que sucede. the criminal El criminal has gone free, sale libre and the one that told you y el about que the nos criminal está diciendo que estamos siendo robados is the one that's called the criminal. es al cual ahora se lo llama criminal. That's a parable, brothers and sisters. Eso es una parábola. That's how our master taught. Así es como enseñaba nuestro You maestro. know that our church, ¿Sabían que nuestra iglesia, 5 million Seventh Adventists, 25 millones de adventistas han sido robados? and then when a minister comes Y luego cuando viene el ministro to tell you you've been robbed para decirles que han sido robados, before midnight, antes de la medianoche, antes de que se cierre la gracia, tell you what's been taken, decirles que se les han llevado, message has been taken. nuestro mensaje ha sido llevado, la verdad ha sido llevada, Instead of thanking that man, y en vez de agradecerle al hombre, we call him the enemy. le llamamos al enemigo, Call him the le trouble. llamamos el que causa tribulación. Said the same thing to Elijah. Lo mismo le dijeron a Elías, They called him the trouble of Israel. el que turbaba a Said Israel. the same thing to Isaiah. Lo mismo le dijeron a They Isaías, cut him in half. lo cortaron por la mitad. They said the same thing to Le Jeremiah. dijeron lo mismo a Jeremías, They threw him in a. lo lanzaron en un calabozo. They said the same thing to John the Le dijeron lo mismo a Juan el Bautista, They cut off his. le cortaron su cabeza. Said the same thing to Le Jesus. dijeron lo mismo a They Jesús, put him on a cross. lo pusieron en una cruz. Why you don't have a man ¿Y por qué no hay un hombre in the Bible en la Biblia that stood for truth, que se puso de pie en la verdad y no fue not atacado? only by the world, No solo por el mundo, but even by his own? pero incluso por sus propios hermanos. We've got to be faithful Tenemos que ser fieles and be like Jesus. y ser como Jesús. We don't attack. No atacamos. Don't attack when you're attacked. No ataquemos cuando nos ataquen. In love, teach the truth. En amor enseñemos la verdad. In the most holy place, En el lugar santísimo we found the law and the prophets. vimos que estaba la ley y los profetas, The law ¿correcto? and the prophets went to La ley y los profetas, ¿sí o no?
Go to the book of Ephesians. Vamos a Efesios. What book did I ¿Qué say? libro? Hebrews. Perdón, Hebreos. Hebrews chapter 5. Vamos a Hebreos, Notice what the Bible capítulo 5. Noten lo que dice la says. Biblia. Hebrews chapter En 5. Hebreos 5. You remember that the work of the priest ¿Se acuerdan? La obra del sacerdote is not only to bring us back es traernos de vuelta to a perfection, la perfección, to a sinless state. a un estado sin pecado. You remember that? ¿Se acuerdan de eso? In Hebrews chapter Y en 5, Hebreos 5, the Bible talks about la Biblia habla acerca de esto. Let's go to Hebrews 6 first. Vamos a Hebreos 6 primero. Hebrews 6. Hebreos Beginning 6. in verse 1. Comenzando el verso 1. Let's read that together. Vamos a leerlo juntos. Are you there, amen? ¿Estamos ahí? Amén. Verse 1. 6:1. Therefore, Por tanto, leaving the principles, dejando los rudimentos de la doctrina de this is Cristo, what Christ taught. esto es lo que enseñaba Cristo. Let us, Vamos Go on. adelante. ¿Dónde? where? ¿Hacia dónde? Unto perfection. A la perfección. Jesus, Así que Jesús bring us back, quiere traernos de vuelta a la perfección antes que el tiempo se acabe, give us victory. para darnos victoria sobre el pecado. ¿Pero cómo? How is he going to do it? ¿Cómo va a hacer eso? Chapter 5. Capítulo Verse 5, 1. verso 1. The priest, El sumo sacerdote, escuchen, the work of being brought back to perfection, la obra de ser llevado de vuelta a la is perfección not the work of the sinner. no es la obra del pecador, It is the work of the es la obra del It is the sacerdote, work of the priest. es la obra del So we sacerdote. need to go to Jesus Tienen entonces que tenemos que ir a Jesús to save us. para que Él nos pueda salvar. Amen. Amén. The Bible says La Biblia dice, in verse 1 of Hebrews, versículo 1, Hebreos 5, for every high priest porque todo sumo taken sacerdote, from among men tomado entre los hombres, is ordained from men, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, that he may offer para que presente both. dos cosas. Now both. ¿Qué dos Is that cosas? 1, Una, 5, 5, or 2? dos. ¿Cuántas? What is both? ¿Qué quiere decir ambas cosas? 1, Una, 5, 5 Or two. o dos. 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 So the Bible says Así que la Biblia dice that the priest que el sacerdote offers two presenta ambas cosas, nos dice en What are the inglés. two things? ¿Y cuáles son esas ambas? gifts Ofrendas and y sacrifice. sacrificios. What for? ¿Para qué? For sin. Por los pecados. To get victory over sin. Para obtener victoria sobre los pecados Brought back to y perfection. ser traído de vuelta a la perfección, el sacerdote Offer two things. ofrece dos cosas: Gifts, ofrendas sacrifices. y sacrificios. Now we normally talk of the sacrifice. Ahora, usualmente hablamos del sacrificio, And rightly so. y correctamente, It is a wonderful thing. porque es algo We maravilloso. can never get victory over sin. Jamás podremos obtener victoria sobre el pecado Perfection y ser traídos de vuelta a la perfección without the sacrifice. sin el sacrificio. Who does the sacrifice ¿A represent? quién representa el sacrificio? All the sacrifices Todos los sacrificios pointed to Jesus, apuntan a Jesús, the Lamb of God. el Cordero de Dios. And what is it for? ¿Y para qué? Behold, He aquí the Lamb of God. el Cordero de What does he Dios. do? ¿Qué hace? He takes away Quita our sins. nuestros pecados. So this is how we get victory. Así que así obtenemos victoria. El sacerdote Gives us Jesus. nos da a Jesús Takes our sins. y toma nuestros pecados. But in order to be brought back to perfection, Pero para poder ser llevado de vuelta a la the perfección, priest el sacerdote does more da más que solo sacrificios, sacrifices. que ofrecer sacrificios. Does both. Hace ambas, Not only sacrifices. no solo sacrificios. What is the other thing? ¿Cuál es la otra cosa que hace? He offers what? Que dice también Gifts. ofrendas o regalos. Gifts. Ofrendas. Now, my brothers and sisters, Ahora, hermanos y hermanas, we don't often talk about the gifts usualmente no se habla del ofrenda o el regalo o el don, pero estos regalos from Jesus, son de Jesús, our priest, nuestro sacerdote, to give us victory. para ayudarnos a obtener victoria sobre el pecado, para traernos de vuelta a la perfección. Go to the book of Ephesians 4. Vamos a Efesios 4. Ephesians 4. A Efesios 4. Because these gifts, Porque estos dones, estos regalos, do you like gifts? ¿les gustan los regalos? Do you like gifts? ¿Les gustan los regalos? You in the balcony. Those in the balcony. Aquellos que están atrás, Do you like gifts? ¿les gustan los regalos? Praise God. Alabado sea el Señor. In the back, do you Los que like? están acá atrás, ¿les gustan los regalos? Praise God. Most people like gifts. A la mayoría de personas les gustan los regalos. Jesus has gifts for us. Jesús tiene regalos para nosotros. Hebrews chapter 5. En Efesios 4, Ephesians 4. Efesios The 4, Bible says, la Biblia dice, in verse 7, versículo 7, but unto everyone pero a cada uno of us is given de nosotros grace es dada la gracia conforme a la medida of the gift del don o el regalo of Christ. de Cristo. Christ Cristo is the greatest gift es el mayor regalo that he gives.
que Él nos puede dar. Jesus Cristo gave himself se da a sí mismo to us. a nosotros. He gives us grace Nos da su gracia to us. a nosotros. And we're saved. Y somos salvos por la gracia. It is a gift of God. Es un regalo de Dios. But it's not the only gift. Pero no es el único regalo. He offers not only sacrifice, Nos da no solo sacrificios, but gifts pero nos dice que nos da ofrendas, more than one. regalos. What are the gifts? ¿Y cuáles son esos regalos? The Bible says, La Biblia dice, verse 8, versículo 8, Wherefore, por lo cual, he ascended subiendo a lo alto, up on high, llevó cautiva captivity captive, la cautividad and gave y dio, gifts ¿qué cosa? Dones unto men. a los hombres. What was the purpose ¿Cuál fue el propósito of these gifts? de estos dones? When Jesus ascended Cuando Jesús ascendió high, arriba, after the resurrection, después de la resurrección, para convertirse en nuestro sumo sasacerdote, Él envió dones. what was the purpose of these? ¿Cuál era el propósito de esos dones? Verse 12. Versículo 12. Let's read it together. Leámoslo The juntos. purpose of the gifts of the El propósito de los dones del sacerdote. for the A fin, versículo 12, a fin de qué? of the saints. De perfeccionar a los santos. So what is the purpose of the gift? Así que, ¿cuál es el propósito de los dones? To perfect. Perfeccionar. It is to bring us Es decir, traernos back de vuelta to perfect. a la perfección. Now I see too much talking. Veo demasiadas I see conversaciones. too much talking going on. Demasiadas conversaciones. Stop the talking here. Por favor, detengamos las conversaciones. Hay muchas If we conversaciones. need to talk, please excuse Si tenemos que me. conversar, podemos retirarnos. Pero aquí, The Bible no. says La Biblia the gifts nos dice que los dones for the perfecting of son a fin de perfeccionar a los If I santos. accept the gift, Si yo acepto el don, Jesus can Jesús bring me back to puede traerme de vuelta a la perfección. If I reject the Si yo gift rechazo el don from Jesus, de Jesús, then I can't be brought back. entonces no puedo ser traído de vuelta a la Is perfección. that clear from the Bible? ¿Está eso claro desde la Biblia? That the gifts Que los are dones for the perfecting of son para la perfección de los I don't santos. accept the work of the Y priest. si no acepto la obra del sacerdote, jamás podré hacerme yo perfecto. Can we see that from the Bible? ¿Podemos verlo desde la Biblia? Amen. Amén. Or what is one of the gifts? ¿Y cuál es uno de esos It's dones? to bring us back to perfection. Para traernos a la perfección. Verse 11. Versículo 11. And he gave some Y apostles él mismo dio a unos apóstoles and some y a unos prophets. profetas. So the prophet, Así que el profeta o los profetas es un don, that's what it's called, por eso se le llama the gift of. el don de la profecía. It was manifested Fue manifestado in the writing en los of escritos Sister White de la hermana White in these last en days. estos últimos días. It was Fue manifested manifestado before Sister White, antes de la hermana White the other prophets por todos los profetas in the Bible, en la Biblia, like Isaiah como Isaías, como Jeremías, and Peter como Pedro, and Paul como Pablo, and John. como Juan. But you find Pero encontramos that it stopped que eso se detuvo for a little while. por un tiempo. Why? ¿Por qué? In Lamentations. En Lamentaciones. What book did I say? ¿Qué libro? In Lamentations, Lamentaciones, the 2. capítulo You 2. remember the two things that go ¿Se together? acuerdan las dos cosas que siempre van What juntas? two things go ¿Qué together? dos cosas siempre van juntas? The law La ley and the prophets. y los profetas. The law La ley and the y prophets. los profetas. In Lamentations 2, En Lamentaciones 2, check our answer. vamos a ver la respuesta. And let's see this, if this is right. Vamos a ver si estamos en lo correcto. That book between Jeremiah and Ezekiel, Ese libro entre Jeremías y get Ezequiel. Lamentations. Lamentaciones. The Bible says in Lamentations 2, La Biblia dice en Lamentaciones 2, verse 9. verso 9. Let's see what it says. Vamos a ver qué dice. All together. Juntos. Her gates are Sus sunk puertas fueron echadas por to the tierra. ground. Ujú. He have destroyed Destruyó and broken her y bonds. quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre los gentiles, The law donde no hay, is no more. ¿qué cosa? Now what goes, Ley. ¿Y qué va junto con la ley? what goes with the law? ¿Qué va junto con la ley? The prophets. Los So if profetas. this is true, Así que si esto es verdad, the same thing. vamos a ver lo mismo. The law, Donde no hay ley, No more. ¿qué dice? ¿Qué más? her Sus prophets profetas also tampoco find hallaron no vision visión de Jehová. from the Lord. When you take away the Entonces law, cuando sacamos la ley, it takes away the gift of God. saca el don de la profecía. Because the law, Porque la ley and the prophets y los profetas go together. van juntos. this is why Es por the esto Christian church que la iglesia cristiana had prophets. tuvo profetas. Peter, Pedro, Paul, Pablo, John, Juan and others. y otros. Then it stopped. Pero luego se detuvo. During the Dark Ages, Porque durante la edad del oscurantismo, when the papacy arose, cuando el papado surgió, they thought ellos cambiaron ¿en qué? En cambiar los tiempos What else? y qué más? law. Y la ley. And by changing time Y al and law, cambiar los tiempos y la ley,
it caused the law causó que la ley fuese echada a un lado prophets y los no profetas longer found vision. ya no encontraron visión. And we would never get a prophet back. Y no volveríamos a tener profetas hasta que se nos regrese la ley. October 22nd, Pero en octubre 22 de 1844, went into the most holy cuando Jesús entró al lugar santísimo, was the law of God. donde estaba la ley de Dios, en el lugar santísimo, The Seventh Adventist la Church, iglesia adventista del séptimo día ahora nace the most holy place. en el lugar santísimo. Then God Y luego Dios in the law, trae la ley de los 10 at the heart mandamientos. of it. En el corazón de él, el cuarto mandamiento, el séptimo día sábado. Once we got the law, Y una vez que recibimos la ley de vuelta, God sent back the gift ¿qué más regresó con eso? of the prophet. El don de la profecía. Porque la ley And the y prophet los profetas go together. van juntos. But if I reject Pero si rechazo spirit of prophecy el espíritu de profecía, and the writing of the sister White, los escritos de la hermana White, which is the testimony of que es el testimonio de Jesús, I will never be brought back to jamás podré ser llevado de vuelta a la It is a perfección. gift Es un don from the priest. del sacerdote. Now, my brothers and Y sisters, hermanos y hermanas, do you like that? ¿les gusta eso? You know what that is? ¿Saben qué es eso? Cancer Cáncer of the mouth. de la boca. You know that God gives us duties Y saben que Dios nos da of the deberes congregation, de la congregación Day of Atonement. en el día de la expiación. The duties Pero esos deberes are also gifts. también son dones. Jesus is a gift. Jesús es un don. Grace is a gift. La gracia es un The don. Holy Spirit is El a gift. Espíritu Santo es un don. Do you know that health reform La reforma pro salud is a gift? es un don. Do you know that this is cancer of the mouth, ¿Saben que esto es cáncer de la boca? cancer of the back? Cáncer en la espalda. But God gave us a gift Pero Dios nos ha dado un don so that we don't have to have these. para que no tengamos que tener estas cosas. And health reform La reforma pro salud is a gift. es un don. Many die Muchos mueren diseases, de enfermedades wholly due completamente por el hecho de consumir carnes, just by the diet. solamente por la dieta. That's just part of it. Eso es solo una parte. But in the most holy Pero en place, el lugar santísimo, the diet changed. la dieta cambia. It's a duty Es un deber of the de congregation la congregación on the Day of Atonement. en el día de la expiación. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, you know that in the children of Israel, saben que en los hijos de Israel, they ate clean meat ellos comían carnes limpias all year long. todo el año. They ate chicken, Comían pollo, they ate cow, comían vaca, they ate sheep, comían oveja, they ate goat, comían chivo, they ate fish, comían pescado, but all year long. todo el año. But on the Day of Atonement, Pero en el día de la expiación, their diet changed. su dieta cambiaba. Because once you understand the time, Porque una vez que entendemos el tiempo, you know what to do. ahora sé qué hacer. And timing Y el tiempo regulates diet. regula la dieta. No faithful Israelite Así que ningún israelita fiel ate fish. comía pescado o ningún otro producto cárnico en el día de la expiación. It was a special time. Era un tiempo especial And it was for the purpose y era con el propósito to get victory over sin. de ayudarnos a obtener victoria sobre el pecado. Let the diet reform be progressive. Que la reforma de la dieta sea progresiva. Let the people be taught Que a las personas se le how enseñe to prepare food cómo preparar without alimentos the use of milk sin el uso de leche or butter. o mantequilla. Tell them Y díganles that the time, que el tiempo, what's regulating this? ¿qué regula todo esto? Time. Que el tiempo, Tell them díganles that the time que el tiempo will soon come pronto vendrá when there will be no safety donde ya no habrá seguridad in using en usar huevos, milk, leche, cream, crema de leche o mantequilla. because Porque disease la enfermedad en los animales incrementará en proporciones to the increase of al incremento de la maldad del among hombre. men. I wish I had time to Y explain, quisiera tener tiempo para explicar, but I can't go through it right now. pero no podemos hacer eso ahorita. In Sister White's day, Pero en los días de la hermana White, all of the meat was not so in the condition it is today. la carne no estaba en la condición que se And encontraba the hoy. Bible tells us this. Y la Biblia nos dice eso. This prophet says, Todo lo que dice la profeta lo dice la I Biblia. can show you this. Si tuviese tiempo, verso por verso, lo pudiésemos It ver. says, tell them, Pero díganles, dice la cita, que el tiempo vendría, I'm telling you, brothers, y les digo, hermanos, that the time has que come. el tiempo ya ha llegado. It says, if you look at the increase Que in wickedness, cuando vemos la maldad del hombre aumentar, it increases in the la maldad de la enfermedad to disease and animal. en los animales crece. If you study history, Si estudiamos la historia, and then in 1980 encontraremos que en was the 1980 first time fue la primera vez discovered que descubrimos mad cow.
lo que se llama la fiebre, o sea, la vaca loca, ¿no? ¿Sí han escuchado? I mean, can you imagine? Huh? Can you imagine? Se pueden imaginar If you've been eating meat for almost que si hemos 6,000 estado comiendo vaca if you've been eating meat for almost o, 6,000 years, o carne almost 6,000, por 6.000 años, I will get mad too. yo también me volvería loco ya. So they finally got Entonces, finalmente the vemos whole creation que toda la creación will groan, eh, will be burdened under the. estaría maldita por el pecado. And the prophet said, Luego la profeta sigue diciendo let our people que nuestro pueblo discard pueda ir all quitando unwholesome recipes. todo tipo de receta no saludable. You know that we should have cooking classes. Debemos por eso tener clases de cocina. Because God never wants to take something away Porque Dios jamás nos quiere quitar algo without giving us something sin better. darnos algo. If you take something away, Si nos quita algo, He wants to put something Él better quiere poner algo mejor place. en ese lugar. We should have not only schools of Entonces no solo necesitamos but cooking. escuelas de salud, pero escuelas de cocina. It says, Y nos dice let them learn how to live que aprendan a cómo vivir healthily. de manera saludable, enseñándole a otros They've learned. lo que han aprendido Let them impart this knowledge y que impartan este as they conocimiento would Bible instruction. como lo harían como la instrucción bíblica, Teach the people. que se le enseña al pueblo, Don't condemn the people. no condenar al pueblo, que se le enseña al pueblo Preserve health cómo preservar la salud and increase strength y cómo fortalecerse. ¿Cómo? by avoiding Al evitar a large amount of cooking la gran cantidad de preparaciones de cocina filling the world que está llenando el mundo chronic con illness. enfermedades crónicas. So my brothers and sisters, Así que hermanos y the hermanas, prophet told us before la profeta nos dijo desde to antes change our diet. que tendríamos que cambiar nuestra dieta a una dieta basada en plantas, mayormente cruda, At that time, y que ese tiempo that most of the diseases la mayoría de were enfermedades to be reversed así de esa manera serían revertidos and our strength y nuestra fortaleza be regained. sería recobrada. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, but this is not the only reason. esta no es la única razón. It's for the Day of Atonement. Es porque es el día de la expiación para ayudarnos a traernos de vuelta a un estado sin pecado. It's a gift. Es un don. Look at what it says. Noten lo que dice. Volume 7, 135. Testimonios tomo 7 nos dice, By precept, por precepto example, y por ejemplo, make it plain. tenemos que hacerlo de manera sencilla, simple. Food Que la comida God gave Adam, que Dios le dio a Adán the sinless state, en su estado sin pecado the best es la mejor for his use para su uso as he seeks to regain conforme él busca that sinless state. recobrar ese estado de This perfección. is why God wants to, Es por eso que Dios quiere cambiar nuestra dieta, so he can connect what I'm, para que pueda conectarse mejor con nuestras mentes. La Biblia dice whether we eat que sea que comamos, o sea que bebamos, o cualquier otra cosa que hagamos, hacerla para qué? all Todo to the glory para la gloria of God. de Dios. How much of our life ¿Cuánto de nuestra vida does glory take in? tiene que abarcar la gloria? Everything. Todo. I just read Y acabo de leer 1 Corintios 10, verse 31. versículo 31, donde nos dice Whether I eat, que lo que comamos o lo que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, hacerlo para la gloria de Dios. remember the first angel. Pero recuerden lo primero, Fear God, temed a Dios, y que dice el mensaje, y dadle glory to him, gloria. give glory to him. ¿Qué cosa darle gloria? How much does glory take in? ¿Y qué abarca esa gloria? Does it take in eating and drinking? ¿Abarca incluso lo que comemos y bebemos? Yes. Sí. Does it take in dressing? ¿Será que abarca lo que nos vestimos? Yes. Sí. Whatever we do, Cualquier cosa que for the hagamos, glory of God, que sea todo para la gloria de Dios, for the hour porque la hora de su juicio is come. ha llegado. So my brother and sister, Así que hermanos y hermanas, I can't go through this now. no podemos repasar todo I'm ahorita, going to get ready to bring out our point. pero para ya llegar a los puntos finales, Oh, I hate to do this. y odio tener que saltarme tanto Do this. y saltarme toda esta información, This is why I hate doing a meeting that's so short. y por eso es que me molesta hacer una reunión tan cortita, Because there's so much that you miss. porque hay tanto que se pierde, And the Bible is so beautiful. y la Biblia es tan hermosa, You would see why. y veremos el por qué Dios quiere cambiarnos la vestimenta, por qué Dios quiere que nos saquemos las joyas, Why God por wants qué to take off wedding. Dios quiere que nos saquemos incluso el anillo de matrimonio, See why God ¿Por qué? wants to change the way our Dios family live. quiere que cambiemos la forma en la cual manejamos nuestra familia, por qué mudarnos al campo, Everything todo is made plain. se simplifica It's intelligent. y es
de manera inteligente explicado desde la Biblia when you go into the most holy cuando place. entramos al lugar santísimo. Pero no hay tiempo para ver eso ahorita. Study like you've never. Pero por favor, estudien como nunca lo han hecho. Pick up the book, Great Controversy. Tomen El conflicto de los Get siglos. that book. Consigan ese libro con su Biblia Read it on your y knees. estudienlo de rodillas Read it in your house. en su casa. It will teach us these things. Nos enseñará todas estas How cosas. close are we? Pero ¿qué tan cerca estamos 25 en el to 2025 this limit. de este We're límite? counting down to the collapse. La cuenta regresiva al colapso. Now remember what we did ¿Recuerdan lo que hicimos? in Matthew chapter 2. En Mateo 2, You remember ¿se acuerdan there were two lines of que evidence vimos dos líneas de evidencia in Matthew 2. en Mateo They 2 gave evidence que daban evidencia of the first coming of antes de la primira venida de Jesús? History Y la will be historia repeated sería repetida before the second coming of justo antes de la segunda venida de Jesús. ¿Me pueden decir la primera línea de evidencia? ¿Cuál era la primera línea de evidencia? the wise men. Los hombres sabios, los pensadores. What was the second line of ¿Y evidence? cuál era la segunda línea de evidencia? What was the second line of ¿Cuál era la segunda línea de evidencia? the writings of the Los prophets? escritos de los profetas. What if the wise men ¿Y qué sucede si los sabios dicen algo that the prophets didn't say? que los profetas no dicen? Then it is a lie. Entonces es una mentira, Because everything must be in harmony. porque with the todo Bible. tiene que estar en armonía con la What Biblia. if the Bible, ¿Y qué si la Biblia the writings of the y los prophets, escritos de los profetas dicen algo that the wise men don't que los sabios no dicen? then it's prophecy. Entonces es profecía y aún no ha acontecido. It's not time yet. No es el tiempo. But what happens Pero ¿qué sucede when the wise men cuando los sabios dicen algo and the writings of the y los prophets, escritos de los profetas dicen lo mismo? Jesus came the first. Jesús vino la primera vez. When it happens in this last Y cuando sucede en la última generación, time será tiempo para que el mundo llegue a su fin y Jesús venga por segunda so we vez. want to see Así que queremos ver. field of knowledge En todo campo de conocimiento nos dice de estos hombres so we can sabios. be accurate. Vimos el ejemplo del lente. Podemos ver la historia, la We ciencia, can look at the population. la We can población, look at natural resources. los recursos naturales, History. la historia. We saw that this wise men said, Vimos un ejemplo de cómo los sabios dicen what year for the collapse que en qué año colapsaría of America? Estados Unidos. About what time? ¿Alrededor de qué año? 2030. 2030. When would it start? ¿Cuándo comenzaría? About what time? ¿Alrededor de qué año? About 2020. Del 2020. We looked at that. Vimos todo eso. Here's a magazine, Otro artículo Huffington Post. de HuffPost. It is not a religious magazine. No es una revista religiosa. This is from 2014. Esto fue escrito en el 2014. Listen to what it Y says. noten lo que dice. 2030, 2030, this este is the end. es el fin. It says, Y nos will it dice, really be ¿será real the end? que será el fin? Like the door, Como dice una banda we're telling us. de rock que se llamaba The You Doors. know who the doors are? De pronto alguno conoce esa banda llamada The Doors. It's not talking about the door. Y bueno, significa las The puertas. doors were a rock band Era una banda de rock that made music. que hacía música. And the song that they made Y una canción que ellos hicieron talking about the end. se llamaba El Fin, In the 1970s, en los 1970. the doors were telling us back in Y the 70s, ellos nos decían en los 70 will 2030 be que el the end? 2030 It says today, marcaría el fin. we have enough data. Y ahora nos dice, tenemos suficiente data. What does it mean by data? ¿Qué quiere decir data? They're just making things up, ¿Que se están inventando cosas? pulling numbers ¿Que out están there? tan solo lanzando números al aire? What does it mean by ¿Qué data? quiere decir data? Information, Información, evidencia, estudios, research. investigaciones. And so it says we have enough data. I'm jumping down. Tenemos suficiente data World en el mundo where most of us donde la mayoría de don't have nosotros time no tiene tiempo to read study. para leer estudios. It has been said, Se nos dice you want to hide something from a man? que si uno quiere esconder algo de un hombre, Put it in a book póngalo en un libro, because he doesn't like to read. porque al hombre no le gusta He leer. don't like to read. No nos gusta leer. And so these studies, Entonces estos estudios the world, acerca del mundo, from scientists, de los you have científicos, to read this. tenemos que leer qué dicen. But most don't have time. Pero la mayoría no tienen tiempo para leer estos estudios. Muchos de estos estudios Explain explican that que 2030 el 2030 es el año of a major shift de un mayor cambio in our planet. en el planeta entero. In America, No solamente en Estados Unidos, no solo en Colombia, in the entire pero en el planeta entero. planetary systems. De hecho, dicen el sistema planetario. And the question is, Y la pregunta es, what comes next? ¿qué viene después de esto?
Then they talk about some scientists. Luego hablan de ciertos And it científicos. says for the past 42 years, Por los últimos 42 años, these scientists estos científicos spent their time han pasado su tiempo explicando 2030. que el 2030, Now this is way back in the ahora, esto 1970s, escribieron en los 1970, but from 2030, pero they were explaining por 40 años was the han estado explicando que el 2030 es el año esperado system para que el sistema planetario colapse. where the whole planet Todo el planeta collapses. colapsa. It says, Nos sigue diciendo, and they wrote it in their book y lo escribieron en un libro and their y study un estudio llamado called Limits Los límites to Growth. para el crecimiento. Not under the dot-com bubble, not under the computer, No en un programa de computadora. not under the financial crisis. No es que estaban hablando de una crisis financiera o una crisis tecnológica. This is not just talking about a financial. Aquí no está hablando de una crisis aislada. In 2030, En el they're 2030, talking about not just financial. ellos no hablan de una crisis económica, The whole thing sino de una that crisis makes our que planet hará que el work, planeta, that sustains our lo planet, que sostiene la vida, is going to collapse colapse if nothing changes. si es que nada cambia. What sustains our planet? ¿Y qué sostiene nuestro What are some planeta? of the resources? ¿Cuáles son algunos de esos recursos que sostienen el planeta? Díganme. What if there was no water? ¿Y qué pasa si se acaba el agua? We would die. Moriríamos. But do you know that there are limits to water? Pero ¿saben que el agua tiene un límite? And that they're getting ready to be wars Y que de hecho hay guerras que se están alistando por el agua, because there's not enough water. porque no hay suficiente We're agua. going to show you, brothers and Y sisters. vamos a mostrarlo. Now, brethren, but not just water. Pero no solo el agua. What else? What ¿Qué else? más? ¿Qué otros recursos? We're not looking around. We're not looking around. A ver, Focus now. Focus. no nos distraigamos. Oil, Oil. air. What else? Air. El petróleo, el aire, Food. la comida. Starvation is coming. Viene hambre. Look what it says. ¿Qué nos sigue diciendo? Not another financial collapse. No una crisis But financiera, a system collapse. sino un colapso del sistema completo. No va a haber suficiente comida Feed us para alimentarnos due to the depleted soil. debido a la tierra que ya no tiene nutrientes. No more fish to catch Ya no más peces que capturar due to ocean acidification. debido a la contaminación de los océanos. Not enough drinkable water. Ya no habre suficiente agua potable, Good air. aire limpio, Pollution everywhere. contaminación por todas partes, el cambio climático, Overpopulation. la sobrepoblación. No more raw materials. Ya no habrá materiales crudos. On and on and Y siguen haciendo una larga lista, not just for one nation, no solo para una nación, but for the entire pero para el mundo entero, para el planeta. planetary collapse. Un colapso planetario. What year ¿Y qué año? do the wise men point? Dicen los sabios, 2030. 2030. You can go through and you see evidence at Y that. podemos ver evidencia tras evidencia. My question is, Mi pregunta you es, know what the wise men say? eso dicen los Whether sabios. you look at history, Vemos la historia, whether you look at sea que veamos un artículo científico o cualquier otro campo de conocimiento, the prophet. pero la pregunta es qué dicen los If profetas. they say the same, Porque si ellos dicen lo mismo, it is time es for tiempo the world to end. para que el mundo termine. If they say the same Si thing, es que dicen lo mismo, it is time es tiempo for Jesus. para que Jesús pueda regresar. We're in the countdown. Entonces estamos en la cuenta regresiva. All right, are your seatbelts on? ¿Están puestos sus cinturones de seguridad? Seatbelts on. ¿Sí? You ready? ¿Están listos? All right. Muy bien. How old is the earth? ¿Qué tanto tiempo tiene la Tierra? I'm going to tell you, brothers and sisters, Y les diré, hermanos, that between 1997 que entre 1997 and 2004, y el 2004, the earth la Tierra reached alcanzó 6,000 years 6.000 años. already. Ya. And you say, wait a minute. Y miran, un momento. You spent all this time Todo este tiempo telling me about time. me ha hablado acerca del tiempo. Jesus was born on time, Que Jesús nació a tiempo, he died on time, que murió a he tiempo, went into the sanctuary, que fue al santuario a tiempo, come out on que time. regresará, saldrá a How tiempo. come 6,000 ¿Y por qué me dice ahora que el año 6000 has passed? ya sucedió? But it hadn't passed. Pero no es que ha pasado. Remember, Recuerden, it's not 6,000 years no son 6000 años for the creation of the earth. desde la creación del mundo. The earth El mundo would have lasted forever. pudo haber durado para siempre. What brought a limit to ¿Qué es the lo que le puso un límite a la tierra? sin? El pecado. And so then there was never a limit Así que imposed. nunca hubo un límite inicialmente hasta que el pecado entró. And so the 6,000 Así que years los 6000 años doesn't start no comienzan to sin start. sino hasta que comienza ¿qué cosa? Adam and Eve El pecado. were created
Adam and Eve were Y created Adán y Eva fueron creados on day 6, en el sexto día, but no sin. pero no había pecado. Lived in the Garden of Eden Vivieron en el jardín del for a Edén period of years. por un periodo de años antes del pecado. So now, my brothers and sisters, Y hermanos y hermanas, mi pregunta sería, if there's 6,000 to sin, si son 6.000 años de pecado, we have to find out entonces tenemos que encontrar when did sin start. cuándo comenzó el pecado. How long ¿Cuánto tiempo were Adam and Eve tenían Adán y Eva in the Garden of Eden en el huerto del Edén before they sinned? antes del pecado? How long? ¿Cuánto tiempo? We don't know. No sabemos. And so we can never Entonces jamás get an exact date. podemos dar una fecha exacta. God is not trying to give us the date. Dios no está tratando de darnos el día y la hora, pero el límite, He's given us the limit. Él nos quiere dar la generación Not know límite. the day and hour. Aunque no sepamos el día y la hora, 24 says, Mateo 24 we dice may know the que generation podemos conocer la generación shall not pass. que no pasará. Not the year, No el año, but the generation. sino la generación que no pasará So all these things we hasta que todas esas cosas I'm acontezcan. telling you tonight, Y les digo esta noche que nosotros somos esa where do generación. we need to go to understand? ¿Y dónde tenemos que entrar para My entender? way, oh God, Tu camino, Dios, is where? ¿está dónde? In the sanctuary. En el santuario. There's cycles of 7. Así que todo es en ciclos de 7. 6.000 en la tierra, 1,000 in heaven. 1.000 en el cielo. 6,000 plus 1,000 6.000 más 1.000 equals 7,000. nos da 7.000. Now what we're going to do, Y lo que vamos a hacer we're going to use the sanctuary es que usando el santuario, just to count. eso nos va a ayudar a contar. Go to Revelation 13. Vamos a Apocalipsis Go 13. to Revelation 13. Apocalipsis 13. And look at what the Bible says. Y noten lo que dice la Biblia. Revelation 13. Apocalipsis Because 13. the Bible says Porque la Biblia in dice Romans 13:11 en Romanos that we 13:11 can know the time. que podemos conocer el tiempo. Revelation Y 13, en Apocalipsis 13, the Bible says, la Biblia dice, beginning in verse 3, versículo 3, and I saw y vi one of his heads una de sus cabezas as it were wounded to death. como herida de muerte. That was in 1798 1798, when the papacy received the cuando el papado recibió la herida mortal. Y luego and dice, his deadly y wound su herida de muerte would be healed. fue sanada. And all the world, Y toda la tierra, ¿cuánto de la tierra? all the world Toda la tierra wondered after the. se maravilló en pos de la Look bestia. at verse 18. Noten el Here 18. is wisdom. Aquí hay sabiduría. Let him El que that have understanding. tiene Let entendimiento, him do what? ¿qué cosa? Count. Cuente. We'll stop right there. Hagamos una pausa ahí. Now it's going to tell us to count. Por aquí nos dice que contemos Number the beast. el número de la bestia. Number the beast. Y el número de la bestia 600, es 6, 3 score, 6, and 6. 6. En otras palabras, 666. 666. But my brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, the Bible doesn't tell everybody to count. la Biblia no dice que aquí que todos It says contemos, here is wisdom. sino qué cosa. Let him Aquí hay sabiduría. El que understand. tiene entendimiento, That man que ese who hombre, understands. el que Let entiende, him count. cuente. Now, if we don't understand, Ahora, si no tenemos entendimiento, we don't need to count to 666. no tenemos que contar el We 666. don't even need to count to 1. Ni siquiera podemos contar hasta el We don't 1 understand. si no tenemos entendimiento. Pero en el santuario It is the place es el lugar of de understanding. entendimiento. Until I went into the sanctuary of ¿Qué dijo David? No fue sino hasta que entré al santuario, entonces entendí. I therein. Entendí. Psalm 73:17. Salmo 73. I want you to read this. Ahora veamos esto de aquí I'll read it for you. y se los voy a compartir. Desire of Ages 652. Deseado a todas las gentes. It says Christ Cristo was standing estaba de pie point of transition. en el punto de transición entre dos economías, And there are two great festivals. entre dos It's servicios. talking about when Jesus was about to die. Es decir, cuando Jesús estaba a punto de morir en la Jesus cruz, was getting ready to die. cuando estaba listo para morir, The spotless Lamb of God el Cordero de Dios sin mancha was about to present himself estaba a punto de presentarse a sí mismo como una ofrenda por el pecado, para que así bring to an end pudiese traer a un fin the system of el time. sistema de tipos y de ceremonias, Therefore, que por 4.000 años, how long? ¿cuánto tiempo? 4,000 Por 4.000 años had pointed to his death. apuntaban a su It muerte. said the system of sacrifice Entonces el sistema de sacrificios, going on for how long and now to ¿por cuánto tiempo transcurrió? how long and now to ¿Por cuánto tiempo en el atrio? 4.000 años hasta la cruz. 4,000 4.000 años. about Alrededor de 4.000 años. very important. Muy importante. Not 4,000 No 4.000, about sino alrededor de 4.000 años. When was the first sacrifice? ¿Cuándo fue el primer sacrificio? When Adam ¿Cuándo Adán y Eva the sin, pecaron?
God gave Genesis 3:15. Dios nos dio Génesis And then 3:15. thereafter, Y poco they después slayed the first lamb. mataron al primer cordero. Now, that's when the work Ahí es cuando la obra in the outer court started. en el atrio comenzó. Because the moment there was sin, Porque el momento que hubo pecado, there was a Savior. hubo Salvador. He was the lamb Él era el cordero slain inmolado from the desde la foundation fundación of the world. del mundo. That's Revelation 13:8. I just Eso es Apocalipsis 13:8. So that means that Así que esto quiere, perdón, entonces, esto quiere decir que los tiempos de Adán, from the time of Adam and desde Eve, los tiempos de Adán y Eva, when they offered the first lamb cuando ofrecieron el primer cordero en Génesis 3, to the cross hasta la cruz or the outer court, o hasta el atrio, was about hubo ¿qué? 4,000 Unos alrededor de 4.000 años. about 4,000. Alrededor de 4.000 años. Now what we're going to see Ahora, lo que vamos a is ver that the 6,000 year es que period el periodo de 6.000 is años broken up se divide into 3 parts. en 3 partes. Time in the outer court, Un tiempo en el atrio, time in the holy un place, tiempo en el lugar santo time in the most y holy un place. tiempo en el lugar And santísimo. we must count this. Y It tenemos que ahora contar will esto. take us Y nos llevará Genesis de Génesis al Apocalipsis. from the beginning of time. Del principio del tiempo al fin del We put tiempo. the puzzle together. Vamos a verlos juntos, vamos a juntar juntos las piezas. Jesus died Así que Jesús murió on the cross en la cruz 31 AD, en el año 31 después de Cristo. about 4,000 years Alrededor de 4.000 from the años entrance of sin. desde que entró el pecado. Then what did he do? Luego, ¿qué hizo? He resurrected. Resucitó. And where did he go? ¿Y dónde fue? Into the heavenly sanctuary. Al lugar, al santuario celestial. What room? ¿A qué departamento? The holy. Al lugar santo. What year did he go into the holy? ¿En qué año entró al lugar santo? 31 El AD. año 31 después de Cristo. ¿Y por cuánto tiempo estuvo ahí? Until what year? ¿Hasta qué año? Until 1844. Hasta 1844. Now this is not about. Ahora, esto no es alrededor. From the holy place forward, Desde el lugar santo en adelante, tenemos fechas exactas. Día y hora. exact. Exacto. So from 31 AD Así que desde el año 31 into 1844, hasta el 1844 he was in the holy place, estuvo en el lugar santo, heaven sanctuary. en el santuario celestial. Now they tell me you're good in math. Y me han dicho que aquí son muy buenos en The matemáticas. second number. Así que hay un número. How long ¿Cuánto tiempo was he in the holy place? estuvo en el lugar santo? How long? ¿Cuánto tiempo? From 31 Desde AD el año 31 to hasta 1844. el 1844. How long is that? ¿Cuánto tiempo es eso? 1800 alrededor 800. de 1000, o en este caso 1800, perdón, Exact. 13 años. And on October 22nd, on October En octubre 22 de 1844, 1844 into the most holy. entró al lugar santísimo. Is he still there? ¿Sigue estando ahí? Is Jesus still in? En el lugar santísimo. Yes. Sí, He didn't come back yet. no ha regresado aún. So from Así que 1844 desde 1844 to 2025, al 2025, how long is that? ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Estos son ya tiempos más exactos, ¿no? How long is that? ¿Cuánto tiempo? Around 181 years. 100. Ah, 100. Today it will be 180. Hoy aún sería técnicamente 180, pero en el otoño de este año, Of 2025. del 2025, serían 181 años. Now I want you to add these up. Ahora, quiero que sumen todo esto. They tell me you're good in math. Y me han dicho que son buenos en matemáticas, Add these numbers up. así que sumen estas 3 cifras. Tell me what you get. Y díganme alrededor de qué fecha les da. Alrededor What do you get? de qué fecha? You get not 5,000, No 5.000, 900, no, 5,000, no 5.994. 994. Is that the right? ¿Sí o no? But remember, Pero recuerden the first number que el primer número is not exact. no es exacto, It's an approximation. es un aproximado, It's about. es alrededor. So it could be a little more. Entonces puede ser un poco It más, could be a little less. puede ser un poco menos, But it's about. pero es alrededor. It's not trying to give us the Dios day, no está tratando de darnos ni el día ni la hora, but the generation. sino la generación. Now I want to ask you a question. Pero pregunta, Is that about 6,000 years? entonces sería alrededor de 5.994 años. Yes or no? ¿Sí o no? Yes. Sí. It doesn't mean we don't have 100 years. No quiere decir que tenemos 100 años Years. o 50 My años. brothers and sisters, Hermanos y hermanas, in 2025, en el 2025 it is almost. estamos casi en ese periodo Now let's see. de 6.000 años. The wise men Ahora, los sabios said 2030. dicen 2030.
The Bible La Biblia y los profetas that we are about dicen que tenemos alrededor de 5,994. 5.994 años. ¿Alrededor de cuánto tiempo es eso? Hasta 6.000. About how long? ¿Alrededor de cuánto? About what? ¿Alrededor de qué? About 6 years. Alrededor de 6.000 años. Now I want to ask you a question. Y pregunta, In en 2025, el 2025, give me about 6 years. temen, What is 2025 2025 plus 6? más 6, ¿cuánto sería? Considerando que son 6.000. 31. 2031. But the prophets Pero don't los profetas no dicen, The prophets la profeta no dice 2031, about sino alrededor 31. de esa fecha. All the wise Ahora, los sabios and the prophets y los profetas, lining up. ¿será que están alineándose? Yes. Sí. What does it mean? ¿Qué quiere decir? It is time Que es el tiempo for Jesus to come. para que el Señor regrese. This Esto, generation esta generación, no la siguiente generación, esta generación shall not pass. no pasará So all these things hasta que todas estas cosas be fulfilled. acontezcan. Now this next quotation Y esta siguiente cita says that the story of Bethlehem, nos dice que la historia de Belén, that's talking about when Jesus was born. hablando de cuando Jesús nació, It says that there was, but Jesus accepted humanity Jesús aceptó la humanidad when the race cuando la raza humana había sido by debilitada 4,000 por years. 4.000 años de It pecado. says when Jesus was born, Entonces cuando Jesús nació, it was already about 4,000. habían pasado 4.000 años alrededor. You can see 4,000. Así que vemos 4.000, Trying to talk about no está hablando de un año exacto, because it says it was about sino que 4,000. habían pasado alrededor de 4.000 años cuando Jesús nació. Then you read again, Luego lo volvemos a ver and the prophet talks about the temptations. cuando habla de cuando fue tentado Jesús. En la tentación de Jesús también habían pasado alrededor That was years de later. 4.000 años, y eso fue años At después. the cross, En la cruz years later. también años después, y dice lo mismo, alrededor de 4.000 años. No está hablando de un año, It's talking about the generation. sino de la generación. Jesus' life, La vida de from Jesús, his birth, de su nacimiento a su muerte, was one generation. abarca una It took generación place y se llevó a in cabo one generation. todo en una generación. Jesus is telling us Jesús nos trata de decir this generation de que esta generación cannot pass no puede pasar until all these things hasta que todas estas cosas be revealed. acontezcan. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we are here. estamos aquí. I want to give you some more, Quisiera darles algo más, but my time is here. pero mi tiempo se acabó. Now, I'm going to get ready to close. Y conforme me preparo para terminar, I wish I could give you more tonight, quisiera poder darles más but esta our time noche, here has to come to. pero nuestro tiempo tiene que terminar también aquí. I'm going to take these last 5 Pero quiero tomar estos últimos 5 get minutitos ready to close. para culminar. The generation that comes to the 6,000 La generación que viene a esos años is the 6.000 limit generation. es la generación That límite. means that every one of us, Eso quiere decir que cada uno de nosotros, strange, si nada extraño kills us. nos mata antes, un accidente, Pray God that doesn't y happen. oro a Dios que a nadie aquí le suceda eso, la mayoría de nosotros estaríamos vivos para ver a Jesús venir. Esta generación Shall not pass. no pasará, We're going to prove that y vamos a comprobar more eso fully. más completamente el día de mañana, en la mañana. Now remember, Pero recuerden, let's get ready to close. conforme Go to terminamos, Leviticus 16. vamos a Levítico 16. Go to Leviticus 16. Levítico This 16. is the last piece of the puzzle. Porque esta es la última pieza del rompecabezas. Now, Leviticus 16 is the end of the Day of Atonement. En Levítico 16 vemos el fin del día de la expiación. When Jesus comes out of the most Cuando holy, Jesús sale del lugar santísimo puts the sin y pone los on pecados the head of the scapegoat, sobre el macho cabrío, the 6,000, al final de los 6.000 which años, is about right now, que es alrededor de este tiempo, just a few more years. en unos cuantos años quizá, Who takes him ¿quién toma into the wilderness? el macho cabrío al desierto? Amén. The Bible is very specific. La Biblia es muy específica. I was going to try to let you tell me. Y primero quiero que ustedes me digan, pero vamos a verlo en la Biblia. Leviticus 16. Levítico 16, This is the end of the Day of Atonement. el fin del día de la expiación, versículo 21, Aaron the priest y pondrán shall lay both his sus dos manos upon the head of sobre the la macho goat. cabeza del macho cabrío, Puts all the sin on him. todos los pecados sobre él. Becomes sinless by this. Vemos que en otras palabras, en este tiempo estar sin pecado, antes que Jesús salga del lugar santísimo. And then notice what Y happened. noten lo que sucede. Last part of verse 21. La última parte del 21. And shall send him, Y enviará that is the goat, al macho cabrío, which represents Satan. que representa a He Satanás, shall send him away lo enviará by the hand. por mano By the hand of what? de quién? By the hand De un hombre of a fit. destinado. Y esa palabra destinado quiere decir apto para eso. Where? ¿Para qué? Into the wilderness. Para
para enviarlo al desierto. So the fit man, Así que el hombre apto the scapegoat, toma el macho cabrío to the wilderness. al desierto. What does the wilderness ¿Y qué quiere represent? representar el desierto? Look at verse 22. Versículo 22. And the goat Y aquel shall bear macho cabrío llevará upon him all their sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra, into a land that is what? una tierra como inhabitada, Not inhabited. inhabitada. So at the end Así que al final of the day of atonement, del día de la what expiación, is the condition of the ¿cuál es la condición de la tierra? uninhabited? Inhabitada. You can't inhabit it. Ya no se puede habitar. The earth is a wilderness. La tierra es un So desierto. before the day of Así que atonement antes que pueda culminar el día de la expiación, la tierra become, tiene que convertirse inhabitable. are you with me? ¿Se está entendiendo hasta aquí? And it must happen Y tiene que suceder at the end of 6,000. al final de esos 6.000. This is the planetary collapse, Ese es el colapso planetario, where the earth cannot be sustained. donde la tierra ya no puede ser sostenible. Piece of the puzzle La última pieza del put rompecabezas together right que now. está que la estamos armando ahorita mismo. Y adivinen qué, The word fit man la palabra hombre apto o destinado that you read in your Bible. que leemos en la Biblia, I used to think yo solía pensar, about a strong man. en inglés usa la palabra la persona que está en forma, That's not what pero a eso no se refiere un hombre en forma. that word in the Hebrew Esa palabra en el hebreo, for fit man para esa palabra comes from a word, viene una palabra word que en hebreo iti, que es iti, and that word y esa palabra means time. quiere decir a tiempo, It's a man es decir, un hombre comes que llega on time. a tiempo. That's what the word is. Eso es lo que quiere decir destinado, You can look it up y yourself. lo pueden luego That's the investigar, Hebrew word. esa palabra hebrea. So the man that brings Entonces, el hombre que trae a Satanás to the earth uninhabitable a la tierra inhabitada, in 6,000 years después de esos 6.000 is años, going to come on time. vendrá a tiempo. Now, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this says at the end of 6,000 years, nos dice aquí el conflicto de los siglos. in the sanctuary, Al final de los 6.000 años en el santuario, the last solemn service of the el Day of Atonement. último servicio del día de la expiación And then it quotes what se we, lleva a cabo it quotes what we just read in y the luego cita lo que acabamos de leer en Levítico 16:21. like manner, De la misma in forma, the work of atonement cuando la hora de expiación en el santuario celestial sea completada or finished, o terminada, then in the presence of luego en la presencia de Dios y los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, sins of God's los people, pecados del pueblo de Dios serán colocados sobre Satanás you will be declared guilty y será declarado culpable of all the evil de todo el which mal he's caused them to que les ha causado And cometer. as the scapegoat Y de la misma forma que el macho cabrío era enviado to a land a una tierra not inhabited, inhabitada, so Satan de la misma forma Satanás será tirado to this a day, una tierra desolada, an uninhabited, inhabitada dreary wilderness. como un tenebroso desierto. That's the type of what this earth is going to look like Así es como se verá la tierra at the end of 6 al final de los 6.000 años. Then it says, Y luego nos dice, the revelator el revelador Juan tells nos the predice banishment of Satan esta expulsión de Satanás, la condición de caos y de desolación a la cual la tierra será reducida. and declare Y declara that this que condition esta condición permanecerá, existirá for a por 1.000 year. años. So 6,000 Así que 6.000 plus 1,000 más 1.000, equals 7,000. 7.000. So my brothers and sisters, Así que hermanos y hermanas, at the end of 6,000, al final de los 1.000 años, what is the earth to become? perdón, al final de los 6.000 años, ¿cómo se convertirá la tierra? Inhabitable. Inhabitable, Where nobody can live on. donde nadie podrá vivir en este planeta. Is science telling us ¿Será que la ciencia nos dice eso? this is happening right now? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Let's see what science says. ¿Qué dice la ciencia? And let's see if it corresponds Y vamos a ver si to the corresponde 2030s. con ese periodo de los This is the 2030, key of the wilderness. ¿no? This is the key. Esta es la llave. UN warns Las Naciones Unidas advierten Earth que la Tierra firmly on track está firmemente en camino toward a ser an un mundo inhabitable. a world that is what? ¿Un mundo qué cosa? Not inhabitable. Inhabitable. Exact words. From Las mismas palabras del profeta. this happens Esto sucede the end al the final Day of Atonement del día de la expiación, al final 6,000 de years. 6.000 años. So even if we didn't know if it was Así que aunque no supiésemos que son 6.000 años, the condition of the earth, al ver la condición de la tierra, the 6,000 puedo saber que esos 6.000 is años almost here. están casi en su fin.
Because when it becomes uninhabitable, Porque una vez que se convierte inhabitable, time for the priest to es come out. tiempo para que el sacerdote salga. Fit man Y el hombre who comes apto in time sale a tiempo brings the scapegoat. y trae el macho cabrío, Satan in Satanás, the uninhabitable earth. y lo trae a este mundo inhabitable 6,000. al final de los 6000 años. UN report warns Y otro reporte de las Naciones Unidas, 2022 esto es en el 2022, that unless action, advierten que a menos que se tome acción rápidamente, planet el planeta será inhabitable. the handwriting is on the wall. Así que vemos la mano escribir sobre la pared. The uninhabitable earth, Otro artículo, la tierra inhabitable, hambre, economic collapse, colapso económico, un sol que nos va a cocinar, el cambio climático. climate change. ¿Han Have you heard han about escuchado el cambio climático? this? Is prophetic, but Esto todo es profético. this is when the priest, and guess when they say it's going to happen? ¿Qué más dicen que va a suceder? Planet El planeta has only solo tiene until 2030 hasta el 2030 to stem. para tratar de detener el cambio climático tan catastrófico. Written in 2020. Esto fue escrito en 2020 We have 10 years. y dice, tenemos 10 años para salvar la biodiversidad de la Tierra Mass extinction. de que se extinga masivamente. 10 years. 10 años. 2020. En el 2020 dicen What year esto. did that take me? ¿Hasta qué año me lleva entonces? Same time. Al mismo tiempo, The wise men, los sabios the prophets, y los profetas telling us nos dicen about the same thing. que acerca de lo mismo. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, 2025, el 2025 no ordinary year. no es un año ordinario. And I'm going to tell you something. Y les diré algo. If that means that the 2030 Si eso quiere decir que es alrededor de los 2030, es alrededor de 6000 años, Sunday law, la ley dominical, por ende, before that, tiene que darse antes de ese periodo de tiempo. what should we be see developing Entonces, right now? ¿qué tendríamos que ver desarrollarse ahora, 5. en este tiempo de 2025? Una ley And when that is passed, dominical. Y cuando eso suceda, it's going to be too late. ya será muy tarde Seven Adventists to get ready. para la iglesia adventista en prepararse. I'm going to show you tomorrow. Y les mostraré mañana. And you say, well, I don't have to worry about that. Ahora, muchos dirán, no me tengo que preocupar de eso. That Mr. Trump Les mostraré que el señor Trump has put together a project with, Ah. is in line with a project está alineado con un proyecto called Project 2025. llamado Proyecto 2025. We're going to show you Y vamos a mostrarles that all of it que todo has come to an end. ha llegado a su fin. Everything is ready, Todo está listo, but us. pero nosotros no. Everything, Todo, but us. pero nosotros no. Someone says, Alguien dirá, but that's Colombia. pero eso es Estados Unidos. Eso en Estados Unidos. Nosotros estamos en Colombia. Let me ask you a question, Pregunta, and I say it y respect. lo digo respetuosamente. Do you think that Mr. Pedro ¿Ustedes creen que el señor Petro is going to save you? va a salvarlos? No. And I say it respectfully. Y lo digo respetuosamente. I've studied your country. Yo he estudiado de su país. I never come to a country without. Nunca voy a un país sin estudiar un poco acerca del país. Let me tell you also. Y también déjenme decirles, There's a man named the Pope of Rome. hay un hombre llamado el Papa de Roma. He goes around sometimes Y a veces él va alrededor and he kisses the ground. de las naciones y besa el suelo de las naciones. ¿Han visto al Papa besar la tierra? Has he kissed Colombia? ¿Ha besado el Colombia? Yes. Sí. Do you know what it means? ¿Saben qué significa? Do you want to know? ¿Quieren saber? Do you want to know? ¿Quieren saber qué significa? Are you sure? ¿Seguros? If you push me hard enough, Ahora, si me lo dicen con suficientes fuerzas, quizás les diga. ¿Quieren saber? our time is gone. Pero nuestro tiempo ya se acabó. But tomorrow, Pero mañana we're going to close it out. vamos a terminar el tema. But I'm going to tell you this. Pero les diré algo. Our greatest need. Nuestra mayor necesidad, Listen to me y carefully. escúchenme con atención, por favor, antes de que se levanten. We're closing now. Estamos terminando ya. Don't move. Por favor, no nos Let's movamos. turn to our final text. Vamos a nuestro último texto, Colossians chapter 1. a Colosenses capítulo 1. We're closing in Colossians 1. Vamos a terminar con Colosenses capítulo 1. Esta es nuestra mayor necesidad. And I pray that nobody will be missing tomorrow. Y oro que nadie aquí falte mañana. We're going to let you go at a good time tomorrow morning. We're going to let you go at Ya les dejarán saber exactamente a qué hora el día de mañana, pero quiero mostrarles that we're close, brothers que and estamos cerca, sisters. hermanos. This is the generation Esta generación that we need Jesus. necesita a Jesús. Colossians 1. Colosenses 1. Let's read it together. Vamos a verlo juntos conforme What does the terminamos. Bible say? ¿Qué dice la Biblia? Are you there? Amen. ¿Estamos ahí?
Let's read it together. Colosenses 1, The Bible says, la Biblia dice, to whom God verso 27, would make known a quienes Dios quiso what dar are the riches a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. What is the beauty of our ¿Cuál es la hermosura de ese misterio? which is, Que es, talk to me somebody, díganme, Christ Cristo, knocking at the door of your heart. no tocando a la puerta del corazón, But Christ, pero Cristo, ¿dónde? in you En usted is the hope es la esperanza of glory. de gloria. Our only hope, Nuestra única esperanza not in a man. no es un hombre. Our only hope Nuestra única is esperanza not in a church. no es la iglesia. Our only hope Nuestra única esperanza is in Jesus Christ. es Jesucristo. And Jesus Y Jesús is in the most holy place. está en el lugar santísimo. And to go in there, Y para entrar ahí, we must be willing necesitamos estar to dispuestos make a radical change. a hacer un cambio radical Every detail en cada detalle of our life. de nuestras vidas. Do you want to change? ¿Quieren cambiar? Do you want Jesus? ¿Quieren a Do Jesús? you want to know him as a friend? ¿Quieren conocerlo más? Do you want to know him? ¿Quieren conocerlo? If you want the help of Jesus Si quieren la ayuda de Jesús in your heart, en su corazón, in your family. en su familia, So today is going to be different. hoy tiene que decir será diferente. We're going to cut off televisions, Vamos a apagar las televisores. internet, Vamos a quitar las cosas malas del internet. Bibles, Abrir nuestras Biblias. prayer, Vamos a orar. and family time. Vamos a pasar tiempo con la Get familia. our house in order. Vamos a poner nuestras casas en orden. Our young people. Vamos a salvar a nuestros Let's jóvenes. get ready. Vamos a alistarnos. Amen. Amén. Are you happy you're here? ¿Están felices de haber venido? Did you learn anything? ¿Aprendieron algo? Do you want any more? ¿Quieren aprender más? Tomorrow morning, Mañana en la mañana we're going forward. vamos a avanzar un poquito más. Let nothing stop. Y no permitan que nada los detenga de poder estar aquí. We have just a little more to talk, Tenemos tan solo un poquito de tiempo más juntos. and it's so important. Y es tan importante. But just now, as we close, Pero ahora mientras terminamos, if you want Jesus, si ustedes quieren a Jesús come into your heart en su corazón, like never before. como nunca antes, Just raise your hand. levanten sus manos. Let's pray. Oremos. Reverently kneel with me. Y reverentemente, los que puedan, vamos a ponernos de rodillas. Holy Father, Padre Santo, time el tiempo is almost finished. casi se acaba. We have only a few years left at the most. Tenemos quizás tan solo pocos años por delante. And some people would say, Algunos dirán, oh, I can wait oh, 6 yo years. puedo esperar 6 años. But that is a lie, Pero es una mentira. because it's about 6,000. Porque es alrededor de 6. That means Eso quiere decir it could happen a little bit que puede before suceder poco antes or a little bit o after. un poco después. In fact, De hecho, we could die tonight. podemos morir esta noche. We cannot wait until tomorrow. No podemos esperar hasta el mañana This year, o el siguiente año. we must make our decision Tenemos que tomar nuestra decisión right now. ahora. Today is the day. Hoy es el día. Now is the time. Hoy es el tiempo. Please, Lord, Por favor, Señor, may we accept Jesus. que podamos aceptar a Jesús. Those that are on the internet, Aquellos que nos siguen por internet, just say Jesus, que puedan también decir, Jesús, entra en mi corazón, my family, en mi familia, so that my life para que mi vida never be the same. nunca sea la misma This day forward, desde este día en whatever you adelante. teach me, Lord, Y que cualquier cosa que me quiera enseñar, Señor, ayúdeme a seguirlo. diet, Guíeme in dress, en la dieta, en la vestimenta, in worship, en la adoración, en la música, en la familia, every detail of en cada detalle de mi vida. And Lord, my greatest desire Señor, mi mayor deseo is that all of us es que todos get nosotros to know you podamos conocerlo close, como un amigo intimate, cercano, and personal. íntimo y personal. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you. That Gracias. not one of us, Que ninguno de nosotros tiene que perderse. no matter how many No mistakes, importa cuántos errores hayamos cometido, if we come to Jesus, si vamos a Jesús, you're our hope. usted es nuestra esperanza. Gracias. In Jesus, En el nombre de Jesús. amen.